patients with NSAIDs enteropathy. If you find ulcers in the small bowel and due to the consumption of diclofenac or NSAIDs. Yeah. What is the treatment for well, those lesions? NSAIDs definitely cause a small bowel enteropathy and or strictures that they call diaphragm disease. But I think it's important that if you are going to do a small bowel, when you do a capsule exam, we try to stop the NSAIDs, 2 to 4 weeks before doing the small bowel capsule, because they can also produce false positive, lesions. But yeah, otherwise, those patients are at significant risk for iron deficiency anemia, intermittent obstructive symptoms because of those diaphragms that they form. So if I have a high suspicion for NSAID enteropathy, I'll usually do a patency capsule beforehand because of the risk of small bowel capsule retention. Yo quisiera preguntarle a Ale Noble, a mí en lo particular me ha interesado mucho el tema de la eosinofilia, pero cada vez vemos más pacientes que llegan a consulta con estos paneles de alergias. Y el último caso fue muy curioso porque la paciente decía que era muy alérgica a los gatos y ni gato tenía. Entonces quisiera escuchar tu opinión al respecto. Realmente estos paneles que se hacen así de todas las alergias no funcionan, no sirven para esta entidad. Realmente empieza a haber algunos estudios donde se inyecta el alergeno directamente en la mucosa gastrointestinal. En esofagitis eosinofílica han presentado un par de trabajos donde se inyecta el alergeno alícuotas en la mucosa esofágica y se ve un blanqueamiento o la elevación de la mucosa. Esas serían las pruebas por alergenos que podrían tener alguna utilidad. Los paneles, ¿no? Aquí también recordar que la eosinofilia pues tiene causas múltiples que no son la entidad primaria, enfermedad eosinofílica gastrointestinal. Entonces tenemos que empezar a descartar. Por ejemplo, antes en México era anecdótico que vieras un paciente con Anisakis, y ahora con la ingesta de atún crudo, de salmón crudo, cada vez vemos más anasakiasis. Entonces tenemos que ser más amplios en el abordaje de estos pacientes, ¿no? Pero los paneles no, estoy de acuerdo, no serían de utilidad. Yo, Octavio, quisiera estas nuevas inmunoterapias, que nos dieras a lo mejor como un panorama un poco más amplio. O sea, actualmente los oncólogos, ¿en qué porcentaje utilizan tantos estas inmunoterapias? De todos los pacientes que van a estar en inmunoterapia, ¿qué tanto vamos a ver los gastroenterólogos estas afecciones? Y tú marcaste un abordaje terapéutico. El abordaje terapéutico, el paciente mejora porque está suspendiendo la inmunoterapia y de por sí iba a mejorar, o sí hay que hacer todas estas intervenciones. Sí, bueno, desde luego que es una enfermedad emergente, es una enfermedad que no conocíamos hace 10 años, 15 años quizá. Las terapias han ido cambiando, han ido evolucionando y han ido apareciendo muchos, así como en la enfermedad inflamatoria intestinal aparecen agentes biológicos, en oncología están apareciendo cada vez más agentes de inmunoterapia y agentes de terapia blanco, que en la plática del martes vamos a hablar un poquito también de agentes de terapia blanco y que pueden dar también efectos secundarios a nivel gastrointestinal. Cada vez la vamos a ver más, o sea, es una entidad que el oncólogo cada vez tiene más herramientas. Esas herramientas son mucho más útiles, tienen mejores tasas de sobrevida que los agentes históricos. Cada vez entendemos más la fisiopatología de algunos tumores, sabemos que algunos tumores asocian algunas mutaciones y que esas mutaciones te predisponen a mejorar con cierto medicamento, con cierto agente en particular. Entonces, sin duda, al entender mejor la fisiopatología, pues cada vez vas a usar más agentes que están dirigidos a un mecanismo en particular. Y en muchas ocasiones pues pueden acabar usando tratamientos en combinación, ¿no? Y de hecho estos son los pacientes que tienen mayor riesgo, ¿no? Los pacientes que usan agentes anti-CTLA4 con un agente de terapia blanco,
o agentes anti-CTLA4 con un agente anti-PD1 o PDL1. Respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, ¿cuál es la línea esta de recomendación? Pues es meter al paciente o sea, suspender si tienes grados 2, 3, 4 la inmunoterapia, en lo que calmas esa inflamación, y posteriormente, si lo tienes documentado, pues entonces reiniciar el tratamiento oncológico. Las excepciones a la regla son que tengas grados 3, 4 y que el paciente esté usando anti-CTLA4, que sí se sugiere suspenderlo. No siempre lo suspenden porque el oncólogo pues le da miedo que la enfermedad oncológica vaya a progresar. Ahí la idea sería cambiar alguna otra opción, ¿no?, de tratamiento. For Dr. Layton, when you're treating gastrointestinal bleeding with enteroscopy, either with APC or with a thermal probe, do you ever consider making a submucosal solution cushion in order to avoid transmural perforation? That's a good question, but no, because most of the time when you're using APC in particular, you can control the burn, and so the risk of getting a deep burn with APC is low. So I've never had a complication. Now, with polypectomies, then there is a risk of perforation, and in polypectomies, you can certainly consider injecting and lifting. Gracias, buenas tardes. Quisiera preguntarle a la doctora Amieva si tenemos un paciente en el consultorio con síndrome del intestino irritable, con predominio de gas. Ya le dimos tratamiento con dieta libre de FODMAPs, con rifaximina y no mejora. ¿En qué momento y en dónde se hacen las pruebas? ¿Está indicada hacer las pruebas de aliento y en dónde se realizan? Gracias por la pregunta. Sí, de hecho es un paciente donde estamos tratando de abordar los síntomas que no terminan de mejorar. Si usted ya le dio terapia con rifaximina, aquí se recomienda esperar 4 semanas antes de pedir una prueba de aliento, porque pues ya recibió un antibiótico. Y las pruebas de aliento pues lamentablemente no están tan disponibles en toda la República. En México están disponibles en el Instituto Nacional de Nutrición. En Veracruz las tenemos en el Instituto de Investigaciones, yo las tengo en mi consulta particular en Córdoba y Orizaba, pero no es tan fácil, o sea, hay que buscar quién las realiza, pero sí se pueden solicitar, son no invasivas, el paciente tiene que llevar una dieta especial un día anterior, una dieta baja en carbohidratos que puedan ser fermentadores, y la prueba puede durar 2 horas, que es lo que está dictaminado, pero a los 90 minutos normalmente la leemos, y si está francamente positiva, podemos terminar la prueba unos minutos antes. ¿Y estas pruebas nos ayudarían a distinguir, por ejemplo, si el gas viene efectivamente por un trastorno funcional o un problema digestivo a nivel de intestino, o nos haría sospechar, por ejemplo, una insuficiencia exocrina del páncreas? Bueno, no están diseñadas para diagnosticar, por ejemplo, deficiencias pancreáticas. Para lo que nos ayudan a diferenciar es esto sobre mal digestión de algunos carbohidratos. Uno es para diagnosticar sobrecrecimiento bacteriano, el otro es intolerancia a la lactosa, otro es intolerancia a los fructanos. Esas pruebas sí las podemos hacer en esos pacientes que dicen como y me inflamo, entonces tratar de buscar es sobrecrecimiento bacteriano, es intolerancia a la lactosa, es intolerancia a la fructosa, o sea, para ese perfil de pacientes nos ayudarían para tener una prueba objetiva de lo que está pasando. Muchas gracias. Doctor. Sí, doctor Carmona, es para la doctora Alejandra. ¿Crees que además del manejo con inhibidores de bomba de protones que quizás pueda tener algún papel en el control del reflujo, sobre todo en la esofagitis eosinofílica, el papel actual que pueden tener los PCABs, tendría alguna utilidad para sustituir al inhibidor de bomba de protones? Y si es que esto se utilizara, ¿no habría alguna contraindicación con el mismo uso de los esteroides tópicos? ¿Ale? Bueno, con respecto al uso de los CBP versus PCABs,
Aquí debemos de recordar que el efecto que tienen los inhibidores de bomba de protones en esofagitis eosinofílica va mucho más allá de la inhibición ácida, sino tienen un efecto antiinflamatorio y que reduce la acción de la eutaxina 3 y la eosinofilia esofágica a través de ese mecanismo antiinflamatorio. Si bien los PCABs son sumamente efectivos como inhibidores de ácido, no hay estudios suficientes que nos permitan determinar si tienen este mismo efecto antiinflamatorio y sobre eutaxina 3 que tendrían los IBPs. Entonces, hasta la fecha no conozco un estudio ya concluyente a este respecto, por lo tanto las guías clínicas siguen siendo con IBP. Debemos de recordar que a nivel mundial y particularmente en México, apenas hace un par de años empiezan a hacer tratamientos que estén dentro de IPP. En los esteroides deglutidos, en Estados Unidos acaba de salir una versión y en Europa salió el año pasado. Dupilumab en Estados Unidos desde mayo del 2023. Son medicamentos autorizados para esofagitis eosinofílica, ningún otro. Entonces nosotros estamos usando un medicamento off-label en ese sentido cuando usamos el IBP y no habría una justificación en este momento sin saber el efecto antiinflamatorio para PCAB, aunque se tiene que explorar. Potencialmente pudiera tener también este efecto antiinflamatorio, pero no está corroborado en estudios clínicos específicos. Con respecto al dar tratamiento concomitante, la mayoría de las guías lo que recomiendan es que si no funciona una vertiente o si no funciona el inhibidor de bomba de protones, se haga el switch hacia esteroide tópico o si es refractario, hacia dupilumab. Sin embargo, no hay, aunque no hay una recomendación específica, tampoco hay una contraindicación de que se pudieran utilizar concomitante, al menos temporalmente, y recordar que como en todo, nosotros lo que queremos es que ese paciente no sea esteroide dependiente, aunque a largo plazo budesonide segura, se buscaría la opción con menos efectos secundarios y esto nos inclinaría más hacia la vertiente de dieta o de inhibidor de bomba de protones. I have a question for Dr. Layton. Doctor, if you have a patient with an ulcer in the small bowel ulcer identified by NSAIDs, identified and you suspect is due to NSAIDs, do you recommend enteroscopy to biopsy? Es que aquí no se escucha bien, Gustavo, no te podemos Okay. entender. My question is, in a patient you find a small bowel ulcer and you suspect it's due to NSAIDs, do you recommend enteroscopy? If the capsule findings of NSAID enteropathy are fairly classical, with circumferential erosions and strictures. And so, and very different than the ulcerations you might see with Crohn's disease. So if we see a classic NSAID enteropathy, or what we like to call diaphragm disease, we won't necessarily do a deep enteroscopy unless we want to balloon dilate a stricture or go down and get a retained capsule. Thank you. And the same for Crohn's disease. If it looks like typical Crohn's, we won't necessarily do balloon enteroscopy or biopsies unless we're worried about something like lymphoma. Doctor Valdovinos, una última Sí. pregunta. Para Alejandra, para complicar más las cosas, hay dispépticos que tienen eosinofilia duodenal y que no los podemos clasificar como que sean una enteritis eosinofílica. Y hay estudios, muy pocos estudios que muestran que el uso de antihistamínicos como antagonistas H2 y otros antagonistas de receptores H1 de histamina mejoran la eosinofilia en la dispepsia. ¿En dónde catalogas la dispepsia y eosinofilia en la clasificación de la enfermedad
eosinofílica gastrointestinal? Bueno, aquí algo importante es que en los pacientes con dispepsia que pueden tener eosinofilia duodenal, es poco frecuente, o sea, si ustedes ven el margen entre el número de eosinófilos normales y el número planteado en el corte para diagnosticar o para suponer una eosinofilia primaria del tubo digestivo, pues hay una brecha considerable, donde entrarían, por ejemplo, pacientes con fenómenos inflamatorios crónicos, dentro de los que podría entrar, por ejemplo, la dispepsia. Entonces, no es común, por ejemplo, a nivel de duodeno, que rebasen el punto de corte. Ahora, hay otros parámetros. Habitualmente la eosinofilia en el paciente con dispepsia, hay el infiltrado eosinofílico, pero no necesariamente el resto de los marcadores secundarios que tienen los patólogos, como de granulación de los eosinófilos, formación de conglomerados de eosinófilos. Entonces, aquí el problema es que son los puntos de corte sugeridos, como les decía, en muchos artículos de referencia, incluso en este consenso internacional, pero hoy por hoy, como no había esta división y todavía muchos artículos pues publican gastroenteritis eosinofílicas y no precisan de qué segmentos toman las biopsias, realmente creo que a partir de este consenso podremos empezar con las nuevas definiciones a hacer la experiencia para tener los puntos de corte que eviten que estos pacientes con inflamaciones crónicas de otra etiología queden catalogados y sobretratados con esteroides, asumiendo que es una enfermedad eosinofílica gastrointestinal. O sea, la respuesta es, esto está en evolución porque no habían estas definiciones y estos parámetros hasta recientemente. Muchas gracias. Con esto terminamos nuestro simposio. Agradecemos a los ponentes por la excelente presentaciones y la doctora Mieva los invita a las comidas. Las comidas Symposium van a empezar ahora a la 1:30. En el Salón 5 van a hablar sobre pancreatitis aguda, clínicas de manejo con el doctor Enrique de Madari y el doctor Uscanga. En el Salón 21A estará la segunda comida, hemorroides, fisuras, prurito anal y otros trastornos anorrectales con el doctor Luis Charúa y la doctora García Cermeño. Y en la sala 22B, en planta alta, hablaremos de enfermedad diverticular de colon con el doctor Omar Vergara y el doctor Ricardo Humberto Raña Garibay. Y los esperamos a las 3:30 para continuar con los módulos. Muchas gracias. Thank you so much. Thank you so much.